Jorge Gilberto Ramos Ábalos, nacido el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, México, es uno de los periodistas y presentadores de televisión más respetados en el mundo de habla hispana. A sus 67 años, es un ícono del periodismo latinoamericano, conocido por conducir Noticiero Univisión y Al Punto, así como por sus incisivas entrevistas a líderes mundiales. Padre de Paola Ramos y Nicolás Ramos, y pareja de la actriz y presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado desde 2011, Jorge Ramos ha construido una ilustre carrera que no ha estado exenta de desafíos y profunda tristeza. Desde un joven que dejó México en busca de libertad de expresión, hasta un periodista conocido como la voz de los inmigrantes. Su viaje es una historia de coraje, perseverancia y amor por la verdad. Este artículo explorará la mayor tristeza en la vida de Jorge Ramos, sus altibajos en su carrera, su incansable búsqueda del éxito, sus amores y compañeros de vida, su fortuna, la perspicaz forma en que Chiquinquirá Delgado comparte su dolor y las lecciones de su vida. En el corazón de Jorge Ramos, la mayor tristeza es probablemente una combinación de las dificultades de dejar su natal México, el dolor de las rupturas matrimoniales y la presión de enfrentar amenazas a causa de su trabajo periodístico. Nacido en una familia de clase media en la Ciudad de México, Jorge creció en el contexto políticamente volátil del México de los años 1960 y 1970, donde la libertad de expresión estaba fuertemente controlada. En 1983, a la edad de 24 años, dejó México para mudarse a Los Ángeles, Estados Unidos, después de negarse a trabajar para un sistema de medios censurado. Lloré al salir de México. Sabía que quizá nunca regresaría, pero no podía vivir en un lugar donde se distorsionaba la verdad, compartió en una entrevista de 2015. Dejar a su familia, sus amigos y su cultura familiar para empezar de nuevo en un país extranjero le dejó una profunda tristeza, una sensación de alienación que a menudo mencionó en su autobiografía No Borders, 2002. Otro dolor fueron las rupturas en las relaciones matrimoniales antes de conocer a Chiquinquirá Delgado. Jorge se casó primero con Gina Montaner, madre de su hija, Paola Ramos, pero el matrimonio terminó en 1990 después de 5 años de matrimonio. Su segundo matrimonio con Lisa Bolívar, madre de su hijo, Nicolás Ramos, también terminó en 2005 después de más de una década. Cada ruptura me dolía profundamente. Lloré porque sentía que no había logrado mantener unida a mi familia, confesó en una entrevista de 2010. Estas rupturas no solo le trajeron dolor personal, sino que también le hicieron preocuparse por el impacto en sus hijos, especialmente mientras equilibraba su ocupada carrera con su papel de padre. Además, Jorge carga con tristeza por las amenazas que enfrenta a causa de su trabajo periodístico. Es un periodista conocido por sus preguntas agudas y su postura firme sobre los derechos de los inmigrantes, y ha sido amenazado repetidamente por poderosos grupos políticos e individuos. En 2015, tras ser expulsado de un evento de Donald Trump por cuestionar la política migratoria, recibió cientos de mensajes amenazantes. Me senté solo en el hotel y lloré, no porque tuviera miedo, sino porque estaba preocupado por la seguridad de mis hijos y mi familia, compartió en una entrevista de 2016. Estos momentos, a pesar de su actitud tranquila y profesional, fueron las heridas profundas que lo formaron hoy. La carrera de Jorge Ramos ha sido un viaje extraordinario, desde un joven periodista apasionado en México hasta un ícono del periodismo global. Su viaje comenzó en 1980, cuando trabajaba para Televisa en Ciudad de México, pero rápidamente dejó el trabajo para buscar la libertad de expresión en Estados Unidos. En 1984 se unió a KMX 34, una estación de televisión local de Los Ángeles,
y apenas 2 años después, a la edad de 28 años, se convirtió en el presentador del noticiero Univisión junto a María Elena Salinas. El programa, que se transmite por la cadena Univisión, se convirtió rápidamente en la principal fuente de noticias para millones de hispanohablantes en Estados Unidos, con una audiencia promedio de 2 millones de personas cada noche. Su papel en Noticiero Univisión duró casi 4 décadas, convirtiéndolo en uno de los presentadores con más años de servicio en la historia de la televisión estadounidense. En 2008, Jorge amplió su carrera con el programa de entrevistas Al Punto, donde realizó conversaciones profundas con líderes mundiales como Barack Obama, Hugo Chávez y Fidel Castro. Estas entrevistas no solo demostraron su agudeza, sino que también consolidaron su reputación como un periodista que no tenía miedo de hacer preguntas difíciles. También es autor de más de una docena de libros, entre ellos No Borders, 2002, The Other Face of America, 2002, Dying to the Cross, 2005 y A Country for All, 2010, todos los cuales exploran cuestiones de inmigración, identidad y justicia social. Estos libros no solo se vendieron millones de copias, sino que también se utilizaron en universidades de Estados Unidos y América Latina. En 2013, lanzó América con Jorge Ramos en Fusión, dirigido a un público joven de habla inglesa, una decisión audaz para expandir su influencia. Jorge también ha estado involucrado en otros proyectos de medios, como el programa de radio The Jorge Ramos Show y artículos para The New York Times y Time. Ha recibido más de 10 premios Emmy de periodismo, además de premios como el Premio Maria Morse Cabot, 2001, el Premio Walter Cronkite, 2003, y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, 2017. Su presencia en las redes sociales, con más de 3 millones de seguidores en Instagram y 2 millones en X, lo ha ayudado a mantenerse conectado con un público joven y difundir su mensaje sobre los derechos de los inmigrantes y la justicia social. En 2015, fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del mundo por Time, un hito que considera el mayor honor de su carrera. A pesar de sus muchos éxitos, la carrera de Jorge no estuvo exenta de fracasos. Durante sus primeros años en Estados Unidos, trabajó por bajos salarios en KMX 34 y enfrentó sospechas de sus colegas debido a su juventud y herencia mexicana. Lloré cuando un editor me dijo que mi acento mexicano no era apropiado para el público estadounidense. Pensé que nunca lo lograría. Compartió en una entrevista de 1990. Otro revés se produjo cuando su programa Aquí y Ahora fue criticado por la falta de profundidad en algunos de sus reportajes, lo que lo impulsó a trabajar en mejorar la calidad de su contenido. También enfrentó controversia en 2019, cuando fue acusado de parcialidad en un comentario sobre la política de inmigración de la administración Trump, lo que provocó una ola de protestas de algunos espectadores. Sentí que era injusto que me malinterpretaran. Lloré porque solo quería decir la verdad, dijo en una entrevista de 2020. Los esfuerzos de Jorge por hacerle llorar a menudo implican defender la verdad y equilibrar el trabajo y la familia. Mientras informaba sobre los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en 2005, fue testigo de cómo los guardias fronterizos separaban a una familia. Lloré cuando vi a un niño abrazando a su madre antes de que se lo llevaran. Me sentí impotente porque no podía hacer nada más que contar su historia, relató en Dying to Cross. Otro momento fue cuando se preparaba para una entrevista con Hugo Chávez en 1999, enfrentándose a la presión tanto del gobierno venezolano como de los patrocinadores de Univisión. Lloré porque sabía que mi pregunta podía hacer que me deportaran, pero no pude callarme, compartió en 2000. Estos esfuerzos, por dolorosos que fueran, lo ayudaron a forjar una carrera orgullosa y a convertirse en una inspiración para muchos jóvenes periodistas.
Los logros que Jorge Ramos siempre se esfuerza por alcanzar son dejar un legado inmortal de periodismo, ser un padre y compañero confiable, y luchar por los derechos de los inmigrantes. Anhelaba ser recordado como un periodista que trajo verdad y justicia a los que no tenían voz. Quiero que mis reportajes y mi libro ayuden a la gente a entender que los inmigrantes son personas con sueños y dolor, dijo en una entrevista de 2023. El ascenso de Noticiero Univisión hasta convertirse en el principal programa de noticias para la comunidad hispanohablante, junto con sus invitaciones para hablar en conferencias internacionales como las Naciones Unidas, son testimonio de este objetivo. También intentó reinventarse utilizando las redes sociales y las plataformas digitales para llegar al público joven, demostrando que el periodismo tradicional todavía tiene valor en la era digital. En el ámbito social, Jorge pretende promover la justicia y la igualdad. Es miembro del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, y participa regularmente en campañas para crear conciencia sobre la libertad de prensa y los derechos de inmigración. Ha donado más de $1 millón a organizaciones como la ACLU y Raíces, que apoyan a inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Quiero usar mi voz para ayudar a quienes no son escuchados, compartió en 2020. En cuanto a su familia, quiere ser un padre del que Paola y Nicolás se sientan orgullosos, y una pareja que Chiquinquirá Delgado siempre apreciará. Apoya las carreras de Paola, periodista y activista, y Nicolás, estudiante de medicina, asistiendo a sus eventos y compartiendo consejos. Quiero que mis hijos sepan que los amo, sin importar el camino que elijan, dijo en 2023. También se esforzó por mantener una relación sólida con Chiquinquirá, haciendo viajes familiares regularmente y pasando tiempo juntos. El amor y el compañerismo de Jorge Ramos es una historia a la vez romántica y desafiante, con Chiquinquirá Delgado en el centro de todas las alegrías y tristezas de su vida. Se conocieron en 2011 en un evento televisivo en Miami, cuando Chiquinquirá trabajaba para Despierta América de Univisión. Jorge se sintió atraído por su inteligencia y energía, y después de unos meses de amistad, comenzaron a salir. Chiquinquirá iluminó mi vida, me hizo sentir que podía con todo, dijo en una entrevista de 2012. Aunque nunca se casaron oficialmente, viven juntos como pareja desde 2014, formando una familia ensamblada con sus propios hijos, Paola y Nicolás de Jorge, y Marielena y Carlota de Chiquinquirá. Su relación se fortalece por el respeto mutuo y una pasión compartida por los medios. Sin embargo, la relación no está exenta de desafíos. Las apretadas agendas de ambos, Jorge con Noticiero Univisión y Chiquinquirá con proyectos televisivos, los mantienen separados a menudo. Había momentos en que me sentía sola cuando Jorge estaba en Washington o en la frontera haciendo sus reportajes. Lloraba porque quería que estuviera más tiempo en casa, compartió Chiquinquirá en una entrevista de 2016. Jorge también admitió que se sentía culpable por no poder estar con Chiquinquirá tanto como ella quisiera. Lloré al verla cansada de compaginar trabajo y familia. Sabía que tenía que hacerlo mejor, dijo en 2018. La mayor decepción amorosa de Jorge fue cuando él y Chiquinquirá enfrentaron rumores de ruptura en 2019, cuando algunos tabloides afirmaron que tuvo una relación extramatrimonial. Me rompió el corazón cuando Chiquinquirá leyó esos artículos. Lloré y le prometí que haría todo lo posible por proteger nuestro amor, dijo en una entrevista de 2020. Gracias a la confianza y al cariño de Chiquinquirá, superaron las dificultades, volviéndose más unidos que nunca. Chiquinquirá es quien me enseñó que el amor es paciencia y compañerismo, compartió en 2023. Hoy, siguen siendo una pareja sólida, apareciendo juntos con frecuencia en eventos mediáticos y compartiendo momentos felices en redes sociales. Se estima que el patrimonio neto de Jorge Ramos rondará los $14 millones
a partir de 2025, lo que refleja su exitosa carrera y su estilo de vida humilde. Su riqueza proviene de contratos con Univision, libros bestseller y conferencias en universidades. Durante más de 35 años como presentador de Noticiero Univisión y Al Punto, ganó alrededor de $3 millones al año en sus años de mayor apogeo, según estimaciones de fuentes noticiosas. Sus libros, especialmente Sin Fronteras y La Otra Cara de América, han recaudado millones de dólares en regalías y ventas. También recibe honorarios por conferencias en escuelas como Harvard, Yale y UCLA, con honorarios promedio de $50,000 por evento. Jorge es dueño de un apartamento de lujo de $3,5 millones en el barrio de Coconut Grove de Miami, donde vive con Chiquinquirá y sus hijos cuando está en Estados Unidos. También tiene una casa de vacaciones de $1,8 millones en San Miguel de Allende, México, que utiliza como refugio familiar. Su colección de automóviles incluye un Tesla Model S, $100,000, un Mercedes-Benz Clase E, $80,000, y un Toyota Prius, $30,000, lo que refleja su inclinación por la sostenibilidad y la comodidad. Invirtió en bienes raíces comerciales y fue propietario de un pequeño edificio de oficinas en Miami, valorado en $2 millones. A pesar de su riqueza, Jorge vive frugalmente y gasta la mayor parte de sus ingresos en la educación de sus hijos y en caridad. El dinero solo tiene sentido cuando ayuda a otras personas, dijo en una entrevista de 2023. Chiquinquirá Delgado, pareja de Jorge Ramos, ha sido profundamente abierta sobre el dolor que ha enfrentado, especialmente en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Jorge era un hombre fuerte, pero llevaba consigo una tristeza que rara vez mostraba, dijo en una entrevista de 2016. Destacó que salir de México le dejó una herida profunda en el corazón. Lo vi llorar cuando hablaba de México y de la familia que dejó allí. Amaba su país, pero sabía que tenía que irse para proteger la verdad, compartió. Respecto a las rupturas pasadas, Chiquinquirá dijo que fue una de las épocas más difíciles de Jorge. Lloraba al hablar de sus matrimonios rotos. Sentía que no había logrado mantener unida a su familia, y eso le dolía, dijo en una entrevista de 2018. También mencionó el dolor de Jorge al enfrentar amenazas por su trabajo.